Hoy estamos en otro episodio desde abajo, historias de un comité. Hoy estamos con el contador Guillermo Cecchetto, presidente de la Cuarta entre los años 1985 y 1987. En un periodo clave en la recuperación de la democracia, vamos a estar hablando de su gestión, de su pasado, de anécdotas y de sus posicionamientos o sus puntos de vista sobre la militancia radical. Queríamos arrancar, primero agradecerte por sumarte a esta iniciativa y queríamos que nos cuentes y arranquemos la entrevista contándonos cómo te involucraste en la militancia radical y después particularmente por qué la Cuarta. ¿Por qué me involucré? Mis abuelos, o sea, mi abuelo materno, que falleció en el año 37, no lo alcancé a conocer, por supuesto, ya era dirigente radical de aquel entonces. Después mis tíos y mi papá eran, mejor dicho, dirigentes de la seccional Cuarta de la zona de las Quintas, lo que hoy vendría a ser el barrio Rivadavia, esa zona, que es el cuarto D, es el de Villa Eucarística. ¿Y por qué milité en la Cuarta? Porque siempre viví en la Cuarta. ¿Vivías por acá o por otro lugar más al sur? No, yo me crié en las Quintas hasta el año 78 que mi papá se quedó sin trabajo allá, o sea, bueno, mejor dicho, no trabajó más el campo, en las Quintas, y me vine acá a Villa Rebor, pero siempre dentro de la Cuarta. Claro. O sea, centro de la Cuarta y dentro de la Cuarta de la zona sur. Claro. Porque la vía, dividía a la seccional en el norte y en el sur. Después con la reforma electoral que hubo, que empezaron a aparecer los subcircuitos, ya ahí cambió un poco el panorama. Claro. Así que, y bueno, también, o sea, mi papá lo conocía a Carlos Martínez, que era el dirigente que estaba, a otros más, a Arturo Gallego, o sea, que militaban siempre en la Cuarta y ahí empecé a participar. En una época en la cual yo venía de toda la prohibición de la política, que era, o sea, calcula que fui a votar a los 31 años, así que militancia cero hasta ese momento. Hasta el 83. Hasta el 83. O sea, yo habré empezado en el 82, a fines del 82, a militar en política, que es cuando se abren nuevos los partidos. ¿Cómo es? ¿Qué se escuchaba del vecino? ¿Necesidades? Yo ya más, no a nivel nacional, sino a nivel local. ¿Cómo actuaba la seccional con esos pedidos o esas demandas de los vecinos? Y si había algunas acciones sociales o territoriales. Y mira, hubo un cambio muy grande con el advenimiento de la política, porque antes no te podías expresar, era difícil conseguir o los medios o hacer las peticiones. En cambio, con el surgimiento de la política el dirigente político pasó a tener una relevancia y a través de él, digamos, en los barrios se pedía por el arreglo de la calle, por el arreglo de las luces, por la instalación del gas, en fin, todas las necesidades que estaban relegadas o que no se podían expresar antes, con el advenimiento de la democracia se libera eso. Entonces, digamos, esa era una de las actividades que se desarrollaba en esa época. Y como principales desafíos, está bien que a nivel nacional, en contexto provincial y en la Cuarta, ¿cuáles eran los principales desafíos que ustedes en reuniones decían, bueno, estas son nuestras prioridades? Más allá de campañas. Sí, por supuesto, la parte accionar político, claro, digamos, estaba. Y para mí uno de los grandes objetivos que me puse era, porque se vivían épocas de mucho internas, muy sangrientas, en el buen término, en la parada de la expresión, pero eran internas bravas, claro, donde quizá que nos encontrábamos pintando un cartel y se podía armar la bronca. Y uno de los objetivos que me planteé en aquel momento es estar en un radicalismo unido, o sea, tener sus matices, pero estar unidos ante la sociedad, poder mostrar una fuerza política coherente. Digamos. Y en eso te llevó, ¿cómo fue tu relación? Porque estamos hablando de nivel Cuarta, ¿cómo fue tu relación más a nivel
provincia, capital? ¿Cómo era la relación? No, prácticamente no tenía relación, era bastante tímido y así que no participaba a veces ese accionar con la relación con el resto del radicalismo. Lo hacían los delegados, el Carlos Martínez, o, Claro. digamos, ese tipo de dirigentes. ¿Qué otros dirigentes nos podés nombrar de esa época que transitaba en la cuarta? Bueno, estaba Gárate padre, Ah, también era un dirigente de esa época, la Nélida Perea, el Boero, Felipe Bellardinelli, o sea, eran de la línea contraria a la nuestra, pero radicales que habían mantenido la bandera radical durante mucho tiempo. y, y ahí que planteabas ese desafío de la unidad o por lo menos encontrar puntos de coincidencia. ¿Cómo fue que llegaste a la presidencia? ¿Hubo internas? O sea, elecciones internas. Sí, sí, hubo internas, digamos que es la misma línea que venía el Tucho Nicola, que fue mi predecesor, Claro. y con el grupo de Carlos Martínez, que éramos los amigos de siempre, o sea, así lo llamábamos. Y una segunda lista más alfonsinista, por así decirlo, más... Que era el Movimiento Renacer del Claro. Cambio, con Felipe Bellardinelli, donde estaba Ortiz Pellegrini, de la cuarta no mucho, me acuerdo, pues sí, estaba, más que de la juventud también estaba la Laila Abdala, del Movimiento Renacer del Cambio. Me comentabas recién que podía generar conflictos, me decías bravos, algunos que recuerdo, porque ahí no mencionabas la de un cartel, había algunos sí se iban muy de mano, o alguno que recuerdes. Estábamos pintando por un cartel en la ciudad universitaria. Me parece que en la entrada de la ciudad universitaria, que antes era mano y contramano al Camino San Antonio, ¿vale? Y ahí nos encontramos. O estábamos pintando nosotros y vinieron por detrás, nos borraron, o fue al revés, no sé. La cuestión es que, bueno, hubo calma y se tranquilizaron los ánimos. Claro, ni siquiera es por diferencias ideológicas. Sí, era por Sí. la bronca quizá de que pintabas, hacías un cartel, porque en aquel tiempo se hacían los carteles, se pintaba. Es decir, hoy en día se hace política de forma distinta, diría yo, en el sentido de que la comunicación es a través de los medios, las redes, y en aquella época no había ni teléfono celular, no había nada de eso. Capaz O sea, que ni cartel impreso, capaz, ni siquiera. No, digamos, los afiches eran poco y nada, costaban mucho, así que lo que era más barato era la pintura, y se salía a blanquear, y uno después hacía el dibujo, la letra, el otro rellenaba los carteles. ¿Cuál era tu rol en esa parte artística? No, yo era el dibujante de las letras. Hacías el contorno. Exacto. Y después alguien venía y pintaba. Y después ya empezamos a agarrar, estar un poco más ducho en el manejo del soplete, de las máquinas de pintar, digamos, claro. Y escribíamos los carteles directamente con la máquina. Más eficiente. Y sí, no tenía que rellenar, porque si no se hacía la letra en negro y venía otro grupo de gente rellenando con rojo. O sea, era bastante complicado y detallista. Sí, pero quedaban lindos siempre. Ah, sí, buscamos ahí al frente de, o sea, lo que es Avenida Cherry y Las Villas, había todo un paredón ahí de 70 metros de largo. Y claro, todo eso estaba pintado, o sea, para las internas y para las generales. Y ustedes de la cuarta, capaz que me puedas hacer una apreciación más personal en este caso, ¿cómo se lo veía tanto a Alfonsín y a Angelos? Había una mirada diferente, supongo, simbolizaban diferentes cosas. En ese momento era ayudar para que creciera el país, estuviéramos mejor. Alfonsín, en el orden nacional, se hablaba mucho de un internismo dentro del Alfonsín y Angelos en este caso, pero yo creo que no era así. Y bueno, sí, en roles distintos, le tocó afianzar la democracia y defenderla, porque en ese periodo hubo 2 o 3 levantamientos militares, o sea, Segnalín, Rico, Aldo Rico y el de la Tablada. En todos estaba el partido detrás
Y bueno, y cuando salimos a la calle, cuando Alfonsín dijo, podemos ir, no, felices Pascua, podemos ir tranquilos, bueno, ahí salió el pueblo a defenderlo, es decir, no tan solo el radicalismo, pero todo eso lo viví, lo militamos, lo defendíamos. Hoy con el chat encontramos una foto que era una fotografía de ese momento, uno de los lanzamientos, que se le encontraba Angelos con De la Sota, Mestre y Negri en una foto, que son esas actitudes de los políticos de aquella época que se tenía, de más allá de las diferencias, salir a defender las cosas importantes, como mencionabas. Sí, me acuerdo que en las manifestaciones iban adelante con un banderón grande cruzando la calle y por detrás iban todos, es decir, entre radicales y peronistas que no estaban en el poder en ese momento, estaban detrás del mismo objetivo. Y volviendo para la cuarta, tu gestión, bueno, decías que tu prioridad fue generar consenso, que no sea tan bélica la interna. ¿Qué otro logro o objetivo puedes mencionar, aparte de ese que se tenía? Que el partido crezca, poder afianzarlo para poder llevar las ideas del radicalismo a ejecutar, y un poco que salíamos de un periodo malo que era el de los militares y bueno, no sabía cómo, en muchos casos no sabía ni cómo actuar y tampoco mucha militancia política no había, entonces había que hacer un poco de escuela y eso es un poco lo que hacíamos, era tratar de llevar el pensamiento radical, juntar a la gente, agruparla, tenerla contenta, en fin, o sea, todo lo que es la acción social que se desarrolla, ¿no? Y con el paso de los años, porque estamos hablando de 40 años hasta acá, ¿hay alguna crítica o decís, no, lo que hicimos estuvo bien, o se puede hacer una crítica en ese periodo, capaz de reflexionar o generar el partido? Ahora, con el diario del lunes, quizás que nos faltó un poco más de hablar de la historia del radicalismo. O sea, qué es lo que piensa, cómo es el hombre dentro del tejido urbano visto desde el radicalismo, ¿no es cierto? O sea, que todas las acciones deben ser para el hombre, para los habitantes. Ese tipo de enseñanza política yo creo que nos faltó en aquel momento. Y esa como crítica en ese momento, ¿es válida en el radicalismo de hoy? ¿Qué sentís que ha cambiado? Siempre es necesario, siempre, porque no creo que muchos de los partidos tengan el mismo pensamiento que tenemos nosotros. Vos sabés que el peronismo entró por la ventana y se instaló y fue la dádiva y le enseñó, o sea, le dio el pescado en vez de enseñarle a pescar. Y bueno, y en el radicalismo no somos de eso. O sea, trabajemos, busquemos logros, tengamos a la sociedad que digamos como bandera, pero no es para regalarle nada. Y eso creo que debería afianzarse siempre en el partido, poder tener ese tipo de acción política. ¿Cuáles son esos valores que habría que recuperar, aparte de la enseñanza de nuestra historia? ¿Cuáles son esos valores que el radicalismo o tiene que afianzar o recuperar? La honestidad, cosa que sea después de Ilía y Alfonsín, nunca más. Ese yo creo que es la bandera, el estandarte que tenemos que levantar. Y otra, los beneficios que le da a la sociedad, ¿no es cierto?, la acción política. Yo soy parte de la juventud, entonces sí me gustaría un mensaje, una reflexión para incentivar a los jóvenes, o qué tienen que hacer los jóvenes como para levantar la política o dentro del partido. Volvemos, es distinto el momento a aquel momento, ¿no? Y para la juventud, que sigan ahí defendiendo los colores radicales, el pensamiento radical, defendiendo los dirigentes radicales y la perseverancia, conocer la historia, como lo decía antes, conocer la historia del radicalismo y la militancia para poder instruirlos y que salgan adelante, sobre todo. Luego de tu paso como la presidencia, ¿cómo continuaste?
en otra parte del partido, capaz de funcionar en algún gobierno municipal o provincial. Sí, tuve un paso por, o sea, en la época de que fui presidente, me pidió el doctor Angelo que le diera colaborara, digamos, en arquitectura de la provincia. Estuve como vocal del directorio de arquitectura. En el año 91, por malas asesoramientos de otros dirigentes de la cuarta, bueno, me pidieron la renuncia. Siempre seguí con mi profesión, o sea, era no como independiente, pero estaba relacionado con el grupo Marimón en aquel tiempo. Y seguí trabajando, después hasta pensé para instalarme con una farmacia. En ese tiempo me llamó unos meses antes que terminara el periodo el doctor Mestre en la municipalidad. Estuve trabajando allí, que salió mi decreto de nombramiento, salió el 12 de diciembre y el doctor Mestre terminó el mandato el 10 de diciembre, porque había algunos subsecretarios que le hacían la vida imposible también. Y me terminé, o sea, en un cargo que no, por supuesto no pude ejercerlo, que era el director de compras, que no lo pude ejercer, pero a raíz de eso, uno de los contadores que estaba, Clementi, en aquel tiempo, estaba a cargo de hacer el balance en la municipalidad y me metí, o sea, me pidió, como no podía estar como ejercer el cargo por el cual había sido nombrado, que estuve trabajando en el balance y de ahí fue cuando empecé la carrera, como quien dice, la carrera municipal. Me jubilé haciendo el balance de la municipalidad, era el encargo del balance. ¿Hace cuándo te estudiaste? Año 2008. Y como para ir cerrando la entrevista, ¿qué significó la cuarta para vos? ¿Qué significó, significará? Y la cuarta era la seccional del gobernador, que era mucho decir, digamos, donde era de gente más económicamente mejor acomodada, pero tenía todos los estratos sociales en la cuarta. Tenía gente de distintos niveles culturales, o sea, laburantes, zona que tomaba la parte rural, que es donde yo me crié también, que tenían sus necesidades de camino, pavimentación, o llegar con la luz, el transporte. Era bastante linda, divertida. Tenía muchos problemas. Y después empezó a surgir el tema de los country, que ahí se fue siendo cada vez más esa diferencia de clases económicas, se fue notando más. Bueno, Guillermo, queremos agradecerte por tu testimonio, que es fundamental para la historia institucional de la seccional, y agradecer a quien nos ven. Así que bueno, nos veremos en un próximo episodio de Desde Abajo, Historias de un Comité. Gracias a ustedes por la invitación.